Tengo 23 años y solo 4 me separan de la edad que tenía mi bisabuelo Andrés cuando falleció durante la Guerra Civil. Ahora, casi 90 años después, emprendo la búsqueda de su cuerpo, uno de los miles de desaparecidos que aún hay en este país. Mi generación ya ha nacido en democracia y yo siento la necesidad de sacar del olvido la memoria de mi bisabuelo Andrés, su historia, la historia de todos los vencidos que sucumbieron defendiendo la libertad y la democracia. Inicio un camino que no será fácil, que no será rápido, pero que espero que le devuelva al lugar que merece. Buenas tardes. Buenas. Venía a buscar información porque me gustaría buscar a mi bisabuelo, que desapareció durante la Guerra Civil. Muy bien. Entonces no sé cómo... ¿Cómo empezar, no? Vale, pues nada, bienvenida a lo primero. Te cuento un poco cómo es, digamos, el proceso general y luego un poco la idea que teníamos con la Oficina de Atención a Víctimas, que era el proyecto que... En principio lo primero sería si tienes algún tipo de información sobre tu familiar, algún tipo de documento, fotografía... No hay prácticamente nada que yo sepa. Sé que puedo intentar, a lo mejor fotografías y que a lo mejor puedo conseguir algo. O sea, mi bisabuelo, que se llamaba Andrés Tolobacano, murió, desapareció, bueno, no se encontró el cuerpo, claro, cuando mi abuela nació en el 36, o sea, que es la única persona que podría haber tenido algún contacto y era muy pequeña, entonces yo creo que documentos, no sé yo, fotos a lo mejor sí que conseguimos. Vale, o sea que tenemos el nombre, sí, el nombre nombre y apellidos, evidentemente. Tenemos la zona de la desaparición. Sí, es por Villarejo de Salvanés. Perfecto. Esto es importante porque una cosa es si tenemos indicios de que es muerto en combate, vamos a decir, creemos que o en, digamos, es víctima de la represión, con lo cual no, se puede cambiar. En principio sería de frente, creemos. Vale, perfecto. Vale, pues en principio la idea sería que trajeras copia, no los originales, de cualquier documento, fotografía, partida de nacimiento, en fin, incluso cartilla escolar, carnet de algún partido político, etcétera, etcétera. Con eso empezar un poco la investigación con los dos apellidos, porque hay archivos en los que podemos consultar rápidamente a ver si hay un rastro. De primera, digamos, vamos a decir instancia, y luego a partir de ahí empezar una investigación más profunda. Y bueno, pues ese sería un poco digamos, los primeros pasos. Vale, perfecto. Pues entonces intento traer las fotografías y si encuentro documentación y una descripción si también lo consigo. Eso es, toda la información que tengas y si ya más o menos tenéis muchos indicios de que fue en una batalla, pues todo el tema de cartilla militar. Vale, perfecto. Vale. Perfecto, muchas gracias. Nada, a ti. Vale, gracias. Solo se pueden cerrar heridas y solo se puede salir hacia adelante, solo se puede pasar página, como dice el informe de Amnistía, si antes se ha leído, así que o leemos las páginas de la historia o realmente no podremos pasar página. Y hay tareas que están incompletas y principios de derechos humanos que están incompletos, ¿no? El primer principio es conocer qué es lo que ocurrió. Es lo fundamental, es lo que necesitamos saber, ¿no? Y si no conocemos qué es lo que ocurrió, es muy difícil que pueda haber más fases o más pasos para poder elaborar el duelo de lo ocurrido, ¿no? No conocemos la verdad, que sería el primero de los principios, pero nos falta también otro proceso, que es el proceso de justicia, en todo caso, ¿no? Uno de los elementos más clásicos en esto de la justicia es que la gente pueda desenterrar los huesos que están en las cunetas para enterrarlos allá donde consideren, ¿no? Es muy difícil que un duelo se pueda hacer bien si no se dan estos procesos. Lo que más nos dicen los familiares es esto, ¿no? Necesito conocer qué ocurrió, necesito ver los restos, necesito enterrarlos allá donde yo considere para tener la capacidad de poder pasar página, de poder encajar lo que ha ocurrido y poder seguir hacia adelante. Un duelo no se supera hasta que no se dan estas fases, no se dan estos procesos. Es verdad que en estos casos, como ha pasado también mucho tiempo, pues el duelo es un duelo mal resuelto, es un duelo encallado. La herida es una herida que solemos utilizar la metáfora, tiene pus, ¿no? tiene cosas que no deberían de haber cicatrizado así y de hecho no han acabado de cicatrizar. Una de las cosas que se hacían en la represión y que se hacen, ¿no?
en las fosas era matar el cuerpo, pero matar también la vida social, la vida de los cadáveres, ¿no? la vida de esas personas, ¿no? Era como llevarles al olvido, ¿no? Y era también señalar que no merecían ser tratados como cualquier ser humano. Pues lo que hay que revertir es eso, ¿no? Claro que son seres humanos, claro que tenían una situación y que esa situación explicaba de alguna manera, hay que volver a explicarla y volver a situarla, si no es imposible que el duelo sea sano y es posible que se pueda seguir hacia adelante. Igual tiene que ser vuestra generación la que diga que quizás es la primera generación que nace sin miedo en España, ¿no? La anterior a lo mejor venía con ese peso del olvido un poco heredada de nuestros abuelos, pero quizás la vuestra ha sido la primera en libertad de verdad que, bueno, pues que a lo mejor sea capaz de decir, bueno, esto hasta aquí hemos llegado y esto hay que resolverlo ya, ¿no? Yo creo que es casi fundamental, no solo, como decía antes, salvar a esa generación de nuestros abuelos y bisabuelos, sino que vosotros, la de los nietos y bisnietos en este caso, mantengáis viva esa memoria y sigáis, digamos, ese testigo que se empezó, digamos, principalmente hace 20 años. Antes teníamos, como decía, la urgencia de salvar a esa generación, de salvar esa memoria, y ahora tenemos también la obligación de que vuestra generación no la pierda y que siga, digamos, ese camino, ¿no? Para que no se produzca esa amnesia, ese olvido. De mi abuela no tenemos nada. Lo único es en el álbum que tiene aquí, tenía aquí la abuela, que lo tiene, que puede, hay alguna foto. A ver. Bueno, no está ordenado muy bien cronológicamente, pero bueno. Mira, este es mi abuelo. Y este también es mi abuelo. Pone aquí mi padre. Vale. Y luego también, no ves si hay alguna más. ¿No lo ves como el orden cronológico? Sí, un poco. Mira, ¿no ves? Aquí está su familia. O sea, estos son mis bisabuelos. Vale. Este es mi abuelo, Andrés. La tía María, que es la mayor. La tía Carmen, la tía Concha y el tío Paco, que fíjate qué diferencia de edad con la abuela, claro, no se llevaban tanto, pues no eran 14, 15 años. Y esa es la familia. Yo creo, no sé si habrá alguna foto más, pero no, porque estas ya son todas, aquí ya no hay más. Y no, es que no tenemos nada, no hay nada más. Personalmente soy licenciado en Historia Contemporánea y cuando empecé en esta historia a lo que me dedicaba fundamentalmente era al trabajo de documentación y al trabajo de análisis histórico previo para colaborar, para proporcionar datos a nuestros abogados primero, luego a los antropólogos y a los arqueólogos para proceder a hacer la exhumación. En los primeros años después de la guerra, a pesar de la situación de desastre en que vivía toda la nación desolada por una guerra, a pesar de las circunstancias internacionales difíciles coincidiendo con la Guerra Mundial, sí se realizó una política de exhumación de fosas comunes de los, podemos decir, tanto de personas asesinadas en la retaguardia republicana como fundamentalmente soldados caídos en combate, y entonces sí hubo una política, hubo medios, hubo un protocolo de exhumaciones, un método de enterramiento, el tema de homenajes públicos para el tema de las placas de los caídos, ese tipo. Se hizo una política muy intensa, muy clara y muy bien definida por parte de las autoridades franquistas para recuperar a los suyos, mientras que prácticamente hubo un decreto de dejar en el olvido a los que habían combatido contra ellos. También nosotros intentábamos demostrar como historiadores que aquellos no era un caso aislado, sino que se había producido dentro de un marco de represión organizada, planificada previamente, con lo cual, que es lo que define y diferencia los crímenes contra la humanidad de los crímenes comunes. El problema también fundamental que tenemos es la enorme cantidad de fosas comunes que se han perdido, porque claro, desde que esto acabó la guerra civil, con los asesinatos del año 36 al año 45, algunos guerrilleros incluso posteriormente, hasta que empezaron a sumarse las fosas comunes, pues han desaparecido muchos testigos y han desaparecido muchas fosas comunes, construcciones encima, construcciones de obra pública, carretera y tal, que miles de cunetas se las han eliminado. Entonces, bueno, lo que se haga bien hecho está, pero se ha perdido mucho, hemos perdido una gran oportunidad.
Todo este tema comenzó a través de familias que exigían la recuperación de los restos de sus personas asesinadas por los franquistas y que estaban enterrados en cunetas, en descampados, dentro de fosas interiores de cementerios. Lo normal a lo mejor es acudir a una asociación de memoria histórica, en otro caso pues constituir una agrupación de familiares legalmente, y entonces a partir de ahí solicitar una subvención, porque aquí el Estado no se persona, no participa, no hace directamente la sumación de fosas comunes como es su obligación, sino que, como digo, se lo cede a las familias y a las asociaciones, y en cambio lo que da es una especie de dinero en subvenciones que se han realizado durante varios años en la época de Zapatero. Luego se suspendieron durante el gobierno de Mariano Rajoy, y posteriormente se han vuelto a establecer. Entonces eso, como digo, constituir una vez que como agrupación de familiares o contratar directamente, como ha pasado algunas veces, a una empresa privada, lo cual es absolutamente bastante impresentable, o acudir a una asociación de memoria histórica para que empiece a hacer las investigaciones previas y luego ver la viabilidad de que se pueda hacer esa sumación. Este trabajo de documentación conlleva horas y horas de consulta a archivos, también horas dedicadas a buscar referencias de documentos. En Salamanca se encuentra uno de los archivos fundamentales para conseguir, a la larga, la localización de cuerpos de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura. Y hasta allí he ido para tratar de conocer lo que le sucedió a Andrés. Gracias a este lugar y a los documentos que conserva, he podido conocer la fecha exacta de la muerte de mi bisabuelo, el día que sepultaron su historia y sus principios, un 15 de marzo del año 37. También he podido descubrir la unidad militar a la que pertenecía. Espero que todos estos datos me permitan seguir acercándome a él y rescatar su historia. Siempre actuamos por demanda de las familias, es lo que nos pone en marcha. No buscamos solo desaparecidos, atendemos en 22 años y pico que tenemos de existencia, hemos atendido a miles y miles de familias a buscar documentos, a saber cosas que no les contaron sus padres o sus abuelos. Hemos sido la primera asociación que llevó el problema de los desaparecidos al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Precisamente en España había habido exhumaciones en los años 70 y en la exhumación de mi abuelo, que es la primera científica que se hace en España de víctimas del franquismo, pues estaba Julio Vidal, que es el arqueólogo oficial de la Junta de Castilla y León en la provincia de León, María Encina Prada, que es su pareja y es antropóloga forense, estaba Francisco Echeverría, que es el forense que más fosas ha exhumado en España, estaba Lourdes Errasti, que es la mujer de Francisco Echeverría, que es con él la que más fosas ha exhumado en España. Echeverría, en un libro que publicamos en el año 2003 que se llama La memoria de los olvidados, las últimas 70 páginas son un protocolo de adaptación del trabajo que él ha hecho como forense judicial a este tema, y eso siempre lo técnico, digamos, que eso, ya, como yo digo, yo no me meto ahí porque no tengo nada que ver, pero desde el principio precisamente ha sido algo a lo que le hemos dado mucha importancia, ¿no? Y mi abuelo fue la primera víctima identificada genéticamente por una prueba de ADN, y eso que había un informe osteológico que ya señalaba, digamos, cuál era su cuerpo, pero también queríamos demostrar que tantos años después se podía hacer una prueba de ADN. O sea, para establecer casi un modelo, ¿no? Podemos exhumarlos científicamente y podemos identificarlos científicamente. Verdaderamente este problema es de estructura social en la que las élites que dieron el golpe y que se construyeron y reprodujeron en la dictadura siguen teniendo muchísimo poder. Y al final, la mejor política de memoria se hace en los juzgados y en las escuelas. Y en España ni se hacen los juzgados ni se hacen las escuelas. Los derechos humanos no se subvencionan, los derechos humanos se garantizan, y el problema es el modelo, que es absolutamente precaria en materia de derechos humanos y que es un síntoma más de cómo ha calado esa cultura franquista en España. Nuestra aportación desde nuestra disciplina, la arqueología y la antropología,
es colaborar en la recuperación e identificación de las víctimas, y esto contribuye por un lado al conocimiento de la verdad y por otro lado a la reparación. Utilizamos la metodología científica y la metodología de la antropología igual que en otro contexto, pero tenemos en cuenta todo el rato que el objetivo último es la identificación de las víctimas. Quizá eso es lo que hace, o sea, tú si trabajas en un contexto medieval, la metodología de excavación es la misma y el objetivo es tener una visión de esas personas o de esa población, pero aquí lo que queremos es poder poner nombre y apellido a cada uno de los restos que estamos localizando, y eso sí que hace que el método sea un poco particular, que trabajemos con cadena de custodia y siempre como si la evidencia que estamos sacando a la luz pudiera ser utilizada en un contexto legal. Lo normal es que tengamos en un primer momento información sobre las víctimas que se están buscando y sobre dónde hay que buscarlas, ¿no? Si es una sola víctima o si es un grupo de víctimas. Entonces planteamos como una propuesta de intervención para ver si es viable o no es viable la búsqueda. Entonces el primer paso sería buscar, y si hay mucha suerte encontramos la fosa. Muchísimas veces buscamos fosas que no encontramos. Si ha habido suerte y esa búsqueda que se ha hecho pues porque hemos utilizado los testimonios que orientaban la zona de búsqueda, puede ser que hayamos utilizado fotografía aérea para ver la zona en los años 50, que utilicemos máquina excavadora o detector de metales o georradar, otras técnicas para localizar la fosa. Si ya la hemos encontrado, el siguiente paso es la excavación, y es una excavación con metodología arqueológica que se produce de forma ordenada a retirar el sedimento que cubre la fosa, delimitarla y excavarla, tratando de individualizar y comprender todo lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo dentro de la fosa. Si la fosa no está alterada y está todo bien, pues individualizamos cada uno de los esqueletos que hay, teniendo en cuenta todo a nivel de antropología, toda la información sobre el esqueleto y también los objetos, tanto personales, de vestimenta, como de balística o otros elementos que tengan que ver con el momento de la muerte, que puedan estar asociados a los individuos de la fosa. Y después ya procedemos de forma ordenada a la exhumación, una vez que se ha hecho toda la documentación, tanto fotográfica como documental, y de cada uno de los cuerpos, y una vez que se ha exhumado, documentado y fotografiado todo, ya pasaríamos a la siguiente fase, que ya es aquí en el laboratorio, pero que sería el siguiente paso hacia la identificación, a la que todavía le quedarían algunos pasos por delante. Nadie ha hecho los deberes que se tenían que haber hecho con estos crímenes y con las familias que los sufrieron. No era una amenaza para el régimen que cualquiera de estas familias hubiera venido aquí, hubiera recuperado el cuerpo de su padre, de su hermano, de quien fuera, y lo hubiera llevado a enterrar a un sitio digno que tenga un significado para sus familias. Pues vivimos en un país que durante 47 años de democracia no ha enterrado dignamente a esos muertos, a estos muertos, ¿no? Y es gente a la que nosotros les debemos muchas cosas. Es gente que estaba enfrentándose a la posibilidad de que algunos de los que estamos aquí hubiéramos nacido en una dictadura. Que ellos no querían eso para nosotros ni para nosotros, y ese fue su posicionamiento ante el golpe de Estado, y eso lo pagaron de una manera terrible, con sus familias, y de una manera mucho más terrible. Entonces, para muchos, esto era un momento soñado, ¿no? Aquí están Mariano, Jesús, Fermín. Aquí se han enterrado montones de proyectos de vida, de sueños, de gente que dejó sus colegios, de gente que perdió todo, a la que le quitaron todo, a la que le arrasaron la vida. Y eso ha pasado como si no hubiera ocurrido, ¿no?
durante 40 años, en este país, eso no había sucedido. Porque esto que está ocurriendo aquí es una pequeña parte de sus derechos. Sus derechos son el derecho a la verdad, a que se sepa lo que ocurrió, a la justicia, a que se juzgue lo que ocurrió y a la reparación. Fermín como Jesús se van a ir a Alique y a Salmerón, que es donde son ellos, para enterrarse con los suyos, que es donde siempre tuvieron que estar, y estar en un sitio con un nombre de una manera digna por fin. Y bueno, ya está. Mi padre, a través de recorrerse todos los archivos que pudo de España, consiguió las sentencias. Estaba sentenciado en un juicio sumario a muerte y fue ejecutado aquí. Yo ya tenía conocimiento por Timoteo Mendieta, por Asunción, y yo sabía que estaba en la fosa de al lado. Mi padre siempre ha querido sumarlo, pero por temas burocráticos no se lo permitían. Y vinimos en octubre de 2021, que estaban exhumando, se hizo la prueba de ADN mi hermano y ha salido el contraste positivo y nos han entregado los restos, que los vamos a llevar a su lugar de nacimiento, a Salmerón, para depositarlos con la ceniza de mi abuela, que permanezcan juntos. No sé, es como cerrar un ciclo, porque mi padre siempre tenía a mi abuelo, yo venía aquí de pequeñito a visitar la tumba y él siempre sabía que estaba ahí, pero no con la fehaciencia de... Pues también corría la leyenda, se había ido a Francia, exiliado, en fin, que es una liberación sobre todo teniendo a mi padre con 86 años vivo, que él lo puede vivir, porque hay mucha gente que por desgracia, familiares directos o a no ser los nietos que quedamos, pues no les han permitido esto. Sí, a mí me gustaría ir a Holanda o al Pirineo catalán. Pero no lo hemos pues decidido. yo voy por ahí, voy al sur de Francia la semana que viene. ¿Ah, sí? ¿A dónde vas? Pues vamos a Argelès y luego vamos a pasaros un día en Collioure. ¡Ana! ¡Qué bien! ¿Y vais a ver la tumba de Machado? Sí, sí, porque es justo el homenaje. Ay, ¿y le vas a llevar flores? Pues sí, si queréis, sí, vamos. Sí, Hombre, claro, ahí hay que llevar flores. Vale, pues yo las llevo. Sonia dice que siempre está llena de flores, que ha ido a verlo cuando estuvo ahí en Cataluña, y se pasó a verlo, dice que estaba todo lleno de flores. ¡Ay, qué guay! Pues las llevaré. Ah, sí, pues lleva flores, no está más claro, sí, compramos unas flores. Vale, pues yo las llevo. Pero no, tendrá que comprarlas allí. Bueno, las compraré allí. Bueno, las compro allí, vale, qué bien. La tumba de Antonio Machado es un símbolo. Es un símbolo porque Antonio Machado es el gran poeta, pero es también el gran poeta republicano. Ir al cementerio es un acto con diferentes facetas. Ir a ver al poeta, pero también ir a ver y rendir homenaje a este miembro que ya no tienen huellas. Muchas familias todavía tenemos que conformarnos con llevar flores a espacios simbólicos, a tumbas de otros republicanos que también perdieron la vida por defender sus derechos. No podemos tener a nuestros familiares cerca, enterrados junto a sus padres, mujeres e hijas. Y solo nos queda soñar. Soñar con que estos pequeños homenajes, estos pequeños gestos y personales actos de conmemoración lleguen, al fin y al cabo, a los padres, abuelos y bisabuelos que llevamos en el corazón. Solo nos queda imaginar cómo, por fin, tras años de silencio y obligado olvido, reciben aquellas flores que un día les dedicamos y todo el cariño que se nos ha negado a otorgarles. Verdad, justicia y reparación. Verdad, justicia y reparación. La verdad, la justicia y la Verdad, reparación. justicia y reparación. Verdad, justicia y reparación. Verdad, justicia y reparación.